Que Abelardo de las Priella haya logrado posicionarse como uno de los candidatos con mayor apoyo dentro de la contienda presidencial colombiana no es un fenómeno aislado. Al igual que otras figuras políticas conservadoras y de derecha populista contemporáneas en América Latina y Estados Unidos, como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei y Nayib Bukele, de las Priella utilizó la seguridad y la lucha contra el crimen como el enfoque principal de su discurso político. La comparación aquí tiene sentido porque el punto en común de estas figuras políticas no es precisamente la ideología en sí misma, sino la narrativa de comunicación que han empleado y la cual se basa en seguridad, orden y amenaza. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esta estrategia narrativa y por qué genera tanto impacto? Lo primero que se debe tener en cuenta es que la seguridad como concepto apela a una de las necesidades humanas más básicas, la supervivencia y la tranquilidad. En Colombia, después de casi 6 décadas de conflicto armado, hablar de seguridad es hablar de estabilidad económica y social. Por supuesto que tiene mucho sentido que un candidato político lo tenga dentro de sus propuestas. Sin embargo, lo que lo hace más impactante es que se utilice como una estrategia narrativa del discurso político. En comunicación estratégica, este fenómeno es conocido como amplificación de la amenaza, en donde actores políticos y medios de comunicación enfatizan y presentan un problema social existente como una amenaza que pone en riesgo la supervivencia del país. En esta estrategia, el uso de medios y las redes sociales puede contribuir a esparcir la narrativa de que existe una crisis y facilitar la circulación de información falsa. Aquí, el fin de esta amplificación es intensificar el miedo. No le digo las bombas, la guerra, no, ¿quién te van a secuestrar? Entonces, cuando de las Priella dice que el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz y la estabilidad del país, no solamente está describiendo un problema de seguridad, sino que está construyendo un marco interpretativo donde el crimen se convierte en la amenaza principal y el miedo se capitaliza como parte de su estrategia política. El miedo que tienen los colombianos de volver a padecer los horrores causados por el conflicto armado, el miedo al crimen organizado y al narcotráfico. Recordemos que una sociedad asustada es más fácil de manipular y controlar, según el académico George Gerber. El mal, mis queridos compatriotas, habita en la casa de Nariño y es nuestro deber enfrentarlo y derrotarlo. La fuerza de este discurso no está en inventar un miedo desde cero, está en activar miedos que ya existían en la memoria colectiva de una sociedad que ha vivido décadas de violencia. Por lo tanto, aquí él se presenta a sí mismo como el Salvador. Este país y a salvarlo por la razón o por la fuerza. Como un líder protector capaz de perseguir y castigar a criminales, restaurar el orden y recuperar el control territorial. En la amplificación de la amenaza como estrategia de campaña, también es relevante la creación de un enemigo interno a quien se le pueda atribuir la responsabilidad de la crisis. Por ejemplo, para Donald Trump en Estados Unidos, ese enemigo interno fueron los inmigrantes. Para Bukele en El Salvador, fueron las pandillas criminales y la corrupción política. Para Milei en Argentina fueron la política tradicional y los movimientos sociales. Para de las Priella, en este caso, este enemigo interno es la izquierda política, Petro e Iván Cepeda y lo que ellos representan. Porque la izquierda promueve un proyecto político, social y económico fracasado en todo el mundo. Erradicar y destripar a la izquierda. ¡Petro! ¡Delincuente miserable! ¡Y tú, Cepeda, heredero
La creación de este enemigo interno, sin duda, provoca que el debate se vuelva confuso para las audiencias y se convierta en moral en vez de técnico, haciendo que los ciudadanos tengan que debatir todo el tiempo entre lo que es bueno y lo que es malo, lo fuerte o lo débil, el orden o el caos, la izquierda o la derecha. Mejor dicho, no puede haber un punto medio y la polarización se incrementa. Desde la comunicación política, entonces podemos identificar una estructura narrativa que se repite en todos los gobiernos contemporáneos. Primero, se construye una amenaza, que en el caso colombiano es la inseguridad, el crimen, el caos. Después, se crea a un enemigo interno. Para De Las Priella, este enemigo interno es la izquierda política, el comunismo y los grupos criminales. Esto, por supuesto, activa el miedo colectivo que proviene de la sensación de pérdida de control territorial y el sufrimiento. Luego aparece la figura de un salvador, un líder fuerte que pueda restaurar el orden. Y por último se crea una solución que para De Las Priella es mano dura, mayor autoridad y más militarización. Esto no es solo un juego de palabras o una campaña basada en frases impactantes. Esto es una estrategia narrativa creada para manipular y que organiza la realidad política alrededor del miedo, la amenaza y la promesa de salvación. Entonces, la pregunta democrática no es solamente ¿quién puede salvarnos? La pregunta debería ser ¿qué estamos dispuestos a permitir o a perder para ser salvados?